Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, doctora Torres, licenciada Ferreira. En esta oportunidad vamos a realizar el tema de inmunizaciones. Como se sabe, la inmunización es una de las medidas sanitarias preventivas más eficaces. La inmunización, pues en el Perú está establecida como una actividad sanitaria prioritaria, ya que esta actividad sanitaria prioritaria, pues, pasó a constituir una estrategia sanitaria a nivel nacional que fue aprobada, pues, por resolución ministerial a partir del año 2004. Para eso tenemos como norma técnica que fue establecida en el Esquema Nacional de Vacunas y fue aprobada con resolución ministerial 719, el 1 de agosto del 2018, el cual sabemos, pues los que hemos trabajado en zonas rurales y en los primeros niveles de atención, que desde manejar 5 vacunas a la actualidad ya manejamos 17 vacunas, el cual está comprendido pues en todos los ciclos de vida, de los menores de 5 años y mayores de 5 años, adolescentes, adulto joven, adulto mayor, ¿no? Entonces, comenzamos a describir las vacunas. El esquema de vacunas, pues, empieza desde recién nacido, con una dosis de vacuna de BCG y una dosis de vacuna HPV. A los 2 meses con una primera dosis de vacuna pentavalente, la primera dosis de vacuna antipolio inactiva inyectable y la primera dosis de vacuna contra rotavirus. Seguida a 4 meses que se recibe la segunda dosis de vacuna pentavalente y la segunda dosis de vacuna antipolio inactivada inyectable, con la segunda dosis de una vacuna contra rotavirus y una segunda dosis de vacuna neumococo. A los 6 meses tenemos la tercera dosis de vacuna pentavalente y la primera dosis de vacuna antipolio oral, con la primera dosis de vacuna de influenza pediátrica. Esta vacuna de la influenza pediátrica, como bien es conocida, y es una vacuna que ingresó pues al esquema de vacuna en el año 2019 por una estrategia, y sabemos que es estacional y de 2 dosis, la cual pues la primera se recibe a los 6 meses y al mes de la primera dosis se estará administrando la segunda dosis de vacuna de influenza pediátrica. Tenemos a los 12 meses o a 1 año, en la cual se recibe la primera dosis de vacuna SPR, la tercera dosis de vacuna neumococo y la primera dosis contra la varicela y la primera dosis de vacuna influenza pediátrica, en las cuales no lo recibieron al 6º mes y la segunda a los 7 meses lo estarían recibiendo como primera dosis de influenza pediátrica. A los 15 meses tenemos la primera dosis de vacuna antiamarílica como dosis única. Ya a los 18 meses tenemos el primer refuerzo de vacuna de DPT, el primer refuerzo de vacuna antipolio oral, que es la APO, y la segunda dosis de vacuna de CPR. Luego tenemos a los 2 años, 11 meses con 29 días, tenemos la primera dosis de vacuna influenza pediátrica con la primera dosis de vacuna contra la varicela. De 3 años y 4 años, es desde los 3 años, 11 meses, 29 días, hasta los 4 años, 11 meses con 29 días, reciben la primera dosis de vacuna influenza, que es adulto. Luego tenemos de 2 a 3 y 4 años, hasta los 4 años con 11 meses y 29 días, los cuales se administrará la primera dosis de vacuna antiamarílica, solo aquellos que no pues acrediten o hayan recibido anteriormente la vacuna, ¿no? De 4 años tenemos la administración del segundo refuerzo de DPT con el segundo refuerzo de antipolio oral. Continuando, vamos a describir en sí las vacunas que son administradas en el esquema de vacunas. Tenemos aquí la BCG. La BCG es una de las vacunas que tiene que estar pues establecida en todos los establecimientos de salud. Debe ser administrada dentro de las 24
horas de recién nacido. Además que debe vacunarse esta vacuna también si es que no ha sido administrada con esta prioridad dentro de las 24 horas de vida, se debe aplicar dentro del primer año si es que no recibió, ¿no? Luego se puede administrar también de 1 a 5 años previo descarte de tuberculosis. Esta vacuna, como sabemos, previene las formas clínicas graves de tuberculosis, como la meningitis tuberculosa y diseminada. La vía de administración es intradérmica, es sobre el deltoides del brazo derecho a 2 centímetros del acromio o vértice del hombro. Los efectos postvacunales con la BCG es solamente en la zona de administración, un nódulo indurado en el sitio de aplicación que disminuye pues gradualmente sin tratamiento y que en algunas ocasiones puede ulcerarse, ¿no? Las contraindicaciones en este caso para no administrarse la BCG puede ser peso menor de 2 kilos, o en caso que tengan una enfermedad infecciosa, que se puede esperar hasta un mes, o reacciones dermatológicas en el área donde se va a administrar la vacuna, o en casos graves de inmunodeficiencia, ¿no? Esta vacuna simultáneamente se puede administrar con otras vacunas, ya sean virales o bacterianas. Luego tenemos la vacuna de la hepatitis B, que es una vacuna en monodosis actualmente que lo contamos. Esta vacuna pues previene la transmisión de la hepatitis B, que en este caso la transmisión vertical. La característica de esta vacuna es una vacuna inactivada, recombinante, que constituye los antígenos de superficie de la hepatitis B. Administramos vía pediátrica en 0.5 mililitros. Si administramos para adultos, se administra una cantidad de 1 mililitro de la vacuna. Se administra en los recién nacidos con peso de más de 2 kilos dentro de las primeras 12 horas de haber nacido, como principalmente, pero hay casos excepcionales para administrar esta vacuna, que es en los casos donde se da en parto domiciliario, o en casos que sean inaccesibles para realizarse el parto institucional. En estos casos se da la expectativa de que se puede administrar dentro de los 7 días. Hay otros casos que existen que niños con reacción adversa severa que hayan tenido a la administración de la pentavalente, o niños mayores de 5 años que no hayan completado la tercera dosis de la pentavalente. En estos casos se le va a administrar a posteriori la vacuna con 3 dosis. Las indicaciones para administrarse esta vacuna, como se sabe, es en población que vive en zonas de alta prevalencia de hepatitis B. En este caso también son el personal de salud, el personal de limpieza, los trabajadores sexuales o grupos de alto riesgo. Si vuelvo a mencionar, de 5 a 16 años que no hayan recibido la dosis o que estén en el grupo etario de 16 años a 59 años de vida, que no hayan recibido, se completa el esquema de vacunación con las 3 dosis, la cual la primera dosis se administra al primer contacto con el paciente y la segunda dosis al mes y la tercera dosis consecutivamente al mes de la segunda dosis que se ha administrado. Luego tenemos la vacuna de la hepatitis B, que esta vacuna sabemos que se debe administrar intramuscularmente en menores de 1 año, en el músculo del vasto externo, en la cara anterolateral externa, en el tercio medio, y en adultos se administrará pues en la parte superior de la cara lateral externa del brazo. Los efectos de esta vacuna postvacunal sabemos que es a nivel local, dolor, eritema, edema o induración. También tiene efectos sistémicos como malestar general, cefalea, irritabilidad, fatiga. Y las únicas contraindicaciones es que tengan un cuadro de hipersensibilidad o inmunodeficiencia. La administración de esta vacuna de la hepatitis B se puede administrar simultáneamente con otras vacunas, con vacunas virales o bacterianas. Tenemos la vacuna combinada pentavalente,
en la cual es una combinación de vacunas inactivadas o muertas con células completamente inactivadas de la pertussis, del tozoide diptérico y tetánico, con anticuerpos de superficie hepatitis B y el polisacárido conjugado de la vacuna de anti-hemófilos influenza tipo B. Las indicaciones de esta vacuna, como bien sabemos, es para prevención de la difteria, de la tosferina, tétanos o enfermedades invasivas por el hemófilos influenza tipo B. El esquema de vacunas que usamos es en menores de 1 año, se administrará 3 dosis, que es a los 2 meses, 4 meses y 6 meses respectivamente. Si tenemos en edades de 1 año a menores de 5 años que no hayan recibido vacunación previa, son 3 dosis con una separación cada una de 2 meses. Y la administración de esta vacuna es intramuscular con una dosis de 0.5 mililitros. En menores de 1 año se administrará en el músculo del vasto externo y de 1 a 5 años en el músculo deltoides de la cara lateral externa en el tercio superior. Los efectos postvacunales de esta vacuna, la pentavalente, tenemos pues a nivel local el dolor, el eritema, la induración. Tenemos a nivel sistémico dentro de las 48 horas siguientes a la administración, como es la alza térmica, la irritabilidad. En casos raros que se va a presentar convulsiones tipo espasmos o crisis de ausencia, ¿no? Las contraindicaciones en este caso, que siempre debemos tenerlo en cuenta, son las reacciones a la primera dosis o a uno de los componentes de esta vacuna. Se administra también con otro tipo de vacunas que pueden ser virales o bacterianas. Tenemos la vacuna de T pediátrica, es una vacuna inactivada o muerta, que es una mezcla del tozoide diptérico y tetánico, que está indicada para la prevención de la difteria y tétanos en pacientes con nefilaxia, la primera dosis de la pentavalente, ¿no? El esquema es en menores de 1 año, 2 dosis respectivamente, se administra a los 4 meses, 6 meses, con una diferencia de cada una de 2 meses. De 2 años a menores de 5 años se administra también 2 dosis, pero la primera administrada a los 18 meses y luego la siguiente entre los 4 años, 11 meses y 29 días. La vía de administración de esta vacuna de la DT pediátrica es intramuscular en menores de 1 año en el músculo del vasto externo y de 1 año a menores de 5 años en el músculo deltoides. Los efectos postvacunales tenemos a nivel local, dolor, eritema, induración, edema. Las contraindicaciones para esta vacuna es una reacción a las dosis previas o a uno de sus componentes. El uso simultáneo con otras vacunas se da con otras vacunas virales o bacterianas también se puede administrar. Tenemos la vacuna con anti-hemófilos influenza tipo B. Es una vacuna conjugada, inactivada, con polisacárido capsular purificado. La composición es un polisacárido del hemófilos influenza tipo B más una proteína transportadora adherida. Está indicada para la inmunidad contra las infecciones por el hemófilos influenza tipo B en pacientes con anafilaxia, la primera dosis de la pentavalente. El esquema es en menores de 1 año, administrarse 2 dosis, respectivamente a los 4 meses y 6 meses, con una diferencia de 2 meses cada una. Su administración es vía intramuscular, en menores de 1 año, se realiza a nivel del músculo del vasto externo, de cara lateral externa del muslo, de 1 año a 5 años en el músculo deltoides, de la cara lateral externa, de un tercio superior del brazo. Los efectos postvacunales de esta vacuna es a nivel local, donde se administra la vacuna, dolor, eritema, edema, y a nivel sistémico vamos a tener irritabilidad, la alza térmica. Las contraindicaciones es que hayan tenido una reacción a la dosis previa o a uno de los componentes de esta vacuna. También se puede administrar junto con otras vacunas virales o bacterianas. Tenemos la vacuna de polio inactivada,
o la IPV o SAL, que es una vacuna de virus vivos atenuados que contiene polivirus inactivados del tipo 1, 2 y 3. Está indicado para la prevención de la poliomielitis. El esquema de dosis son 2 dosis respectivamente, se administran a los 2 meses y 4 meses. Su vía de administración es intramuscular. En menores de 1 año se realiza a nivel del músculo del vasto externo. De 1 año a menores de 5 años en el músculo deltoides. Los efectos postvacunales tenemos a nivel local, que es dolor, y las contraindicaciones siempre y cuando hayan tenido una reacción alérgica a dosis previas, y también se puede administrar con vacunas virales o bacterianas. Tenemos la vacuna oral de la poliovirus, el APO. Esta es una vacuna de virus vivos atenuados de tipo bivalente 1 y 3. Crece un cultivo primario del riñón de mono, suspensión oral, frasco de multidosis. Está indicado para la prevención de la poliomielitis. El esquema constituye de 3 dosis. A los 6 meses, luego los 2 refuerzos consecutivos que se realizan a los 18 meses y luego a los 4 años. La vía de administración de esta vacuna es vía oral. Los efectos postvacunales, de hecho, es raro. Tenemos contraindicaciones de esta vacuna sin pacientes con inmunodeficiencia. Y también su administración de esta vacuna es siempre con vacunas virales o bacterianas o con virus vivos atenuados que pueden administrarse al mismo día o con un intervalo mínimo de 1 mes. Tenemos la vacuna contra rotavirus, que es una vacuna de virus vivos atenuados. Es monovalente. Está indicada para la prevención de la enfermedad diarreica severa por rotavirus. El esquema es de 2 dosis. Se administra a los 2 y 4 meses. La primera dosis que se administrará debe ser máximo los 5 meses y 29 días, es que no se logró dar al segundo mes. La segunda dosis es máximo los 7 meses con 29 días. Su vía de administración es oral. Los efectos postvacunales son raros y si es que los presenta tendríamos alza térmica, diarrea, irritabilidad o vómitos. Son contraindicaciones para esta vacuna de rotavirus. Tenemos que sea una reacción alérgica a la dosis previa administrada o en casos de inmunodeficiencias severas. También se puede administrar simultáneamente con otras vacunas virales o bacterianas. Tenemos la vacuna antineumocócica, que es una vacuna con 13 serotipos, conocida como 13 valentes, las cuales vemos acá, el serotipo 1, 3, 4, 5, 6. A, 6B, 7F, 9, 14, 18C, 19, 19F, 23F, ¿no? Esta vacuna está indicada para la prevención de infecciones invasivas graves y algunas no invasivas causadas por neumococo. Su esquema es de 3 dosis que se administra al segundo mes, cuarto mes y 12 meses o al año, con un intervalo mínimo de 2 meses entre cada dosis. Niños que no hayan sido pues vacunados, en este caso, en menores de 1 año siempre se va a dar 3 dosis, si no fueron vacunados y están en una edad de 1 año a 2 años, serán 2 dosis, si es de 2 años a 4 años recibirán 1 dosis. La vía de administración es intramuscular. En menores de 1 año se administra en el músculo del vasto externo, de 1 año a 5 años, menores en el músculo deltoides. Y los efectos postvacunales tenemos a nivel local, donde se administra la vacuna, dolor, eritema, edema, induración. A nivel sistémico vamos a tener la alza térmica, irritabilidad, somnolencia, hiporexia, vómitos, diarrea y una reacción cutánea. Las contraindicaciones para administrarse esta vacuna antineumocócica será la hipersensibilidad, cualquiera de los componentes que tiene esta vacuna, o una reacción anafiláctica a dosis previas. Su administración también es con otras vacunas
de tipos virus vivos atenuados que se puede administrar el mismo día o con aplicación un intervalo de 30 días. Las características de esta vacuna de la SPR es una vacuna de virus vivos atenuados para prevención del sarampión, rubiola y parotiditis. Su esquema es de 2 dosis que se administra a los 12 meses, 18 meses, en niños y adolescentes según el contexto de riesgo epidemiológico. Es bien a tener en cuenta que esta vacuna se hace ingresar al sistema de vacunación en el año 2019, ya que en este año es donde existió brotes de sarampión en el Callao. El objetivo de colocar esta vacuna y de tener niños protegidos es con 2 dosis a los 12 meses y a los 18 meses. Sus efectos postvacunales vamos a tener pues cuando el componente antisarampión, si es que tenemos alza térmica, coriza, exantema, tos y conjuntivitis dentro de los 7 y 14 días que hayan sido administrados. Y si es un componente antirrubiólico, vamos a tener fiebre, exantema, linfadenopatías, artralgias. Un componente antiparotídico, vamos a tener fiebre, hipertrofia, parotidia a los 7 y 21 días de administración. Sus contraindicaciones para esta vacuna de SPR, siempre y cuando hayan tenido una reacción anafiláctica a las dosis administradas previamente, o que hayan tenido una reacción a los componentes de la vacuna, como es el huevo, la gelatina o la neomicina, que son los componentes de la vacuna, o que tengan una inmunodeficiencia grave, ¿no? Esta vacuna simultáneamente se administra con otro tipo de vacunas de virus vivos atenuados que pueden administrarse al mismo día o si no también con una diferencia de 1 mes. Tenemos la vacuna de la SR, que es vacunas de virus vivos atenuados que están indicados para prevención del sarampión y rubiola como dosis única de 5 años a los 45 años de edad. El esquema de vacuna se aplica en poblaciones de riesgo, al personal de salud, al personal que están de viaje, sobre todo a zonas fronterizas en nuestro país, o que viajen a zonas endémicas. También en caso de brotes, como lo hayamos tenido en alguna ocasión, la vía de administración es subcutánea en el tercio medio del músculo deltoides. Usualmente los efectos postvacunales se dan entre 7 y 14 días post-administración. Si es un componente antisarampión, vamos a tener alza térmica, coriza, exantema, tos, conjuntivitis, las manchas de Koplik o trombocitopenia. Si tenemos un componente antirrubiólico, vamos a tener pues fiebre en paciente, exantema, linfadenopatías, artralgias en menores de 0.5%. Las contraindicaciones para esta vacuna es que hayan tenido una reacción anafiláctica a dosis previas o una reacción a los componentes de la vacuna, como son al huevo, la gelatina, la neomicina, o inmunodeficiencias graves, ¿no? Su administración también puede administrarse con vacunas de virus vivos atenuados el mismo día o se espera 30 días. Luego tenemos acá la vacuna contra la varicela. Esta vacuna se ingresó pues en el año 2018 en menores de 5 años por los casos que se presentaban. Más que todo es por las complicaciones severas que se presentan en esta enfermedad de la varicela. Entonces la vacuna contra este virus de la varicela zoster, que es una vacuna de virus vivos atenuada, tiene la característica de una preparación liofilizada de la cepa oca de varicela producida en cultivo de células vivas atenuadas, ¿no? Es una vacuna liofilizada que tenemos que reconstituirla. Está indicada para prevención de la varicela. El esquema es administración de una dosis a partir de los 12 meses
hasta los 2 años, 11 meses y 29 días. Su administración es subcutánea en el tercio medio del músculo deltoides. Los efectos postvacunales tenemos a nivel local de administración de la vacuna, dolor, eritema y edema. A nivel sistémico tenemos desde el 5º día hasta el día 30, con una presentación de una irritabilidad, alza térmica, reacción cutánea, somnolencia, y en algunos casos, pues que se ha reportado la disminución del apetito. Las contraindicaciones para esta vacuna es que haya tenido un antecedente de hipersensibilidad a uno de los componentes de la vacuna o en pacientes con tratamiento inmunosupresor, o que tengan una inmunodeficiencia grave o tuberculosis activas no tratadas, ¿no? Esta vacuna también se puede administrar simultáneamente con otras vacunas de virus vivos atenuadas, ya sea al mismo día o con una diferencia de 30 días. La vacuna contra la varicela hay una vacunación post-exposición y control de brotes, sobre todo en hospitales con casos de varicela, que se aplicará la vacuna a todos los susceptibles de 9 meses a 5 años, 11 meses, 29 días, y a personas inmunocompetentes susceptibles hasta los 72 horas después del contacto. Tenemos luego la vacuna antiamarílica. Esta vacuna tiene las características de ser una vacuna de virus vivos atenuado. El virus de la cepa 17D204 cultivados en huevos de gallina. Está indicada para la prevención de la fiebre amarilla. Se administra a los 15 meses hasta los 49 años de vida. Es un esquema de una dosis única a los 15 meses, de 2 años a 59 años. Si es que no han sido vacunados, también se administra esta vacuna y confiere pues una protección de por vida. Su administración de esta vacuna es a nivel subcutáneo en el tercio medio del músculo deltoides. Se produce efectos postvacunales a nivel local, dolor, eritema, edema, induración, y a nivel sistémico vamos a tener cefalea, malestar general, mialgias y otras reacciones severas que son muy raras. Algunas contraindicaciones que tengamos es que sean menores de 12 meses y en mayores de 60 años, ¿no? O que hayan tenido una hipersensibilidad al huevo o la proteína del huevo, o que tengan una afección del timo. Esta vacuna también se puede administrar simultáneamente con otras vacunas de virus vivos atenuados el mismo día o también con una diferencia de 30 días. Tenemos la vacuna de la DPT, que es caracterizada por una combinación de vacunas inactivadas o muertas, que es el toxoide tetánico, el difterico, y es una vacuna de células muertas inactivadas de Bordetella pertussis. Está indicada para la protección contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Tiene un esquema de recibir 2 dosis como refuerzo, las cuales se administrarán a los 18 meses y la otra a los 4 años, o de 4 años, 11 meses y 29 días. La administración de esta vacuna es a nivel intramuscular en la parte superior de la cara lateral externa del brazo. Los efectos postvacunales de esta vacuna a nivel local tenemos como el dolor, el eritema, el edema, la induración, y a nivel sistémico vamos a tener la alza térmica, las mialgias, la cefalea, la irritabilidad, las convulsiones, episodios de hipotonías o anafilaxis. Las contraindicaciones para esta vacuna LDPT es que hayan tenido una anafilaxia contra cualquiera de estos componentes de esta vacuna o una encefalopatía dentro de los primeros 7 días de vacunación, o que sean mayores de 5 años, ¿no? Tenemos la vacuna de la DT, que está caracterizada como una combinación de vacunas inactivadas o muertas, que es el toxoide tetánico, difterico y vacuna de células muertas o inactivadas de Bordetella pertussis. Ya está indicada también para la protección contra la difteria y el tétanos. El refuerzo es cada 10 años, y en mujeres
en edades de 12 años a los 15 años, las cuales van a recibir 3 dosis. La primera al primer contacto, la segunda a los 2 meses de la primera y la tercera a los 6 meses de la segunda. Se administra también esta vacuna a las gestantes con edad gestacional mayor de 20 semanas, las cuales reciben 2 dosis. En varones van a recibir también 2 dosis al primer contacto y a los 2 meses de la primera dosis. O en varones que tengan un trabajo en riesgo, que son de 15 años a los 34 años, como son los agricultores, artesanos, trabajadores de limpieza. La vía de administración de esta vacuna de la DT es intramuscular en la parte superior de la cara lateral externa del brazo. Los efectos postvacunales es a nivel local de administración la vacuna. Tenemos a nivel sistémico como malestar general. Y las contraindicaciones pues, de esta vacuna es que tengan una anafilaxia contra cualquiera de estos componentes de la vacuna o reacciones neurológicas o alérgicas cuando hayan sido aplicadas o administradas su primera dosis, ¿no? La vacuna de la DTPA que se administra en gestantes, la característica de esta vacuna de la DTPA es acelular, es una vacuna absorbida de tectanos y difterina combinadas de pertussis. Está indicada para la prevención contra la difteria, el tétanos y la pertussis en gestantes y neonatos. El esquema es en gestantes una dosis en el tercer trimestre o en la edad gestacional de 27 a 36 semanas de edad gestacional. La vía de administración es a nivel intramuscular en la parte superior de la cara lateral externa del brazo. Los efectos postvacunales los vamos a tener siempre a nivel local, que es como el dolor, el eritema y la hinchazón. Y a nivel sistémico vamos a tener la alza térmica, el dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y malestar general. Las contraindicaciones contra esta vacuna es la hipersensibilidad a los principios activos o hipersensibilidad después de la administración previa a una vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Su uso simultáneo con otras vacunas se pueden administrar simultáneamente también con la influenza. Tenemos luego la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna tiene una característica de ser una vacuna recombinante. Está indicada para la protección pues, del cáncer cervical asociada al virus, al BPH16 y 18, la protección del NIT grado 1 y 2 y la protección contra las verrugas genitales asociadas al virus del papiloma humano 6 y 11. El esquema es las niñas de 9 a 13 años, 11 meses y 29 días. O en este caso las niñas que estén cursando el 5º grado de primaria regularmente en instituciones educativas privadas y públicas. La vía de administración de esta vacuna es a nivel intramuscular en la parte superior de la cara lateral externa del brazo. Los efectos vacunales son un enrojecimiento o adormecimiento en la zona de aplicación o hasta una alza térmica o una sensación de fatiga. Las contraindicaciones es siempre y cuando hayan tenido una reacción alérgica o grave a la primera dosis cuando han sido administradas. Tenemos una vacuna contra la influenza. Esta vacuna es muy importante porque son 2 dosis las que se tienen que aplicar y es, como lo vuelvo a mencionar, es a los 6 meses y 7 meses. Tiene una característica de ser una vacuna inactivada, confiere inmunidad frente a los serotipos de influenza estacional. Las cepas varían cada año. Incluye las cepas de la influenza A, H1N1, H3N2 y de influenza B. Las indicaciones son, a nivel pediátrico, son 2 dosis en menores de 1 año que se administran a los 6 meses y 7 meses.
y ya una dosis, si es que se administra ya en mayores de 1 año, como tan igual puede ser en mayores de 2 años, ¿no? Y es en adultos, ya es una dosis en edades de 3 años a 59 años. El esquema es a los 6 años, 11 meses, 29 días, los cuales van a recibir 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas, que viene a ser un mes. De 1 año a 2 años es una dosis al año, y a los 3 años o más ya es una sola dosis. La vía de administración es intramuscular. En menores de 1 año se administrará en el músculo vasto externo y en mayores de 1 año en el músculo deltoides. Sus efectos postvacunales de esta vacuna, como siempre, es a nivel local: dolor, edema, induración, eritema. A nivel sistémico vamos a tener malestar general, alza térmica, mialgias, pues que van a desaparecer a los 2-3 días. Las contraindicaciones es una reacción alérgica grave a que hayan tenido a la primera dosis que hayan sido administrados, o alérgicos a la proteína del huevo, o en menores de 6 meses, o en el primer trimestre del embarazo, ¿no? El uso simultáneo se administra con otras vacunas, ya sean de virus vivos atenuadas o con una diferencia de 30 días. La administración simultánea de esta vacuna, pues sabemos que no va a existir contraindicaciones, no altera la producción de anticuerpos, no aumenta las reacciones postvacunales. Si es por vacuna, si vamos a administrar varias vacunas, en este caso solamente tendríamos que tener una distancia de administración de 2.5 centímetros de separación entre una y otra vacuna cuando son administradas. Las ventajas es que dan una protección rápida en las etapas más vulnerables de vida y menos visitas de vacunación, más eficacia, más eficiencia pues en las atenciones, ¿no? ¿Qué se decía? Bueno, muchas gracias. Espero que... Muy bien, María. Es un tema bastante largo, el tema de revisar vacunas, pero en general es importante que todos conozcamos el esquema, ¿no? El esquema de vacunación. Fiorella, no sé si tú quieres acotar puntos sobre los que ha hablado María, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, sí, muy buena en realidad la ponencia, ha tocado todos los temas de la norma técnica 141. Bueno, lo único que tal vez podría también aportarles en el tema de las vacunas que se aplican a los niños menores de 5 años hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, es que debido al contexto actual, ¿no?, de pandemia, de ciertas limitaciones que se está generando en los niños para la vacunación, ¿no?, ya que ahorita el tema central es vacuna COVID en todos lados y muchos establecimientos de salud de periferia están sin personal, ¿no?, para atención del programa regular, porque el personal de salud que trabaja en esos centros está siendo derivado a los vacunatorios de los estadios, de los colegios, de los puntos de vacunación contra COVID para poder atender esa demanda también, ¿no? Es que debido a ello el Ministerio de Salud ha elevado un documento, una recomendación del Comité de Expertos de Inmunizaciones de que se pueda programar también una segunda dosis de la vacunación contra varicela en niños menores de 5 años, o sea, desde 1 año hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, lo que normalmente dice en la norma técnica una dosis, ¿no?, de vacuna varicela. Ya podemos aplicar una segunda dosis de vacuna varicela con un intervalo mínimo de 1 mes entre la primera y la segunda dosis. No sé si tal vez me podría el anfitrión habilitar la función de compartir pantallas, porque justo debido a lo que estaban como conversando, ubiqué el documento que les refiero para poder mostrarles, o en todo caso, si no, doctora, en un próximo turno le alcanzo una copia del documento de la recomendación justamente donde ya el ministerio está instaurando esta medida, ¿no?, de la aplicación de 2 dosis de la vacuna contra varicela. Y el otro punto es... Pero creo que sí se puede compartir pantalla. Ya.
Ya, sí, ya puedo, ya está. Entonces, ahí lo pueden visualizar. No sé si ustedes Sí, ya lo pueden visualizar. sí se Ok, visualiza. ese es justamente el documento en el cual se da como una adenda, ¿no? Podría decirse a esta norma técnica, en el cual ya nos permite poder aplicar a todos los niños menores de 5 años, ¿no? Desde que tienen 1 año de edad, una segunda dosis de la vacuna contra varicela, para que lo puedan tener en cuenta si en caso tienen algún caso de un niño que no tienen la primera dosis, ¿no? Porque hay niños que tienen 2, 3, 4 años y no tienen ni una dosis de vacuna contra varicela y el calendario, según norma técnica, era muy limitante hasta solo los 2 años de edad. Ahora ya podemos hasta los 4 años de edad e incluso también poder colocarle una segunda dosis con un intervalo de 1 mes. Y el otro que también quería mencionarles es de que en el caso de niños que tal vez puedan haber tenido una reacción adversa a vacuna pentavalente o que sea algún caso en especial que por algún motivo no es recomendable colocarle la vacuna pentavalente, debido a que la vacuna pentavalente que contamos actualmente del Ministerio de Salud es de células enteras, no es presentación a celular y sabemos que puede tener mayor reactogenicidad. Contamos también con vacuna DT pediátrica, ¿no? DT pediátrica que justamente ya no va a tener el componente pertussis, que es a veces el que genera mayor reacción adversa en niños con ciertas comorbilidades o ciertos factores de riesgo. Podemos contar con esa vacuna para que ustedes en caso lo requieran, o también si tienen en tópico de emergencia algún caso de un niño de 5 años de edad hasta los 9, 10 años de edad que ven que no tiene completo su esquema de pentavalente o no tiene sus refuerzos de DPT, ¿no? Entonces sabemos que es un niño que pueda estar expuesto ya que no ha completado sus dosis de toxoide tetánico, tiene algún corte, quemadura, algún accidente de riesgo a tétanos, también podemos utilizar la vacuna DT pediátrica para estos casos, ¿no? Entonces, sabemos que lo ideal pues es que ellos tengan su calendario completo antes de cualquier de esas situaciones, ya que las vacunas son una medida preventiva más que una medida a colocarse durante el accidente, pero en realidad pues tenemos esta presentación disponible en el servicio, si en caso ustedes notan que el niño no tiene completo su calendario de pentavalente o DPT y ha tenido uno de estos casos de exposición, pueden normal indicarle y mandar al personal técnico del tópico con la orden al vacunatorio que está en la cuna jardín y una brigada acudirá para colocarle esa vacuna, ¿no? También algo que tal vez no está mencionado en la norma técnica, ¿no? La 141, pero que también a veces se ven esos casos en el hospital, es los casos de violencia, ¿no? A niños, niñas, mayormente hemos visto de adolescentes, pero me imagino que también en algún momento, lamentablemente, se verá algunos de estos casos también en niños más pequeños. Entonces, hay un kit de emergencia para estos casos, ¿no? El kit de emergencia de vacunación para casos de violencia sexual, sobre todo en tipo sexual, ¿no? Es que los niños estén protegidos contra tétanos, contra hepatitis B, sobre todo. Sabemos que el servicio de inmunizaciones no tiene turno noche, ¿no? Entonces, lo que desde hace varios años se ha instaurado es dejar un termo en el departamento de enfermería con estas vacunas para que si en caso sea necesario aplicarle alguna de estas vacunas diftotetánica o vacuna de hepatitis B, porque sabemos que estos casos tienen que resolverse en 24 horas, ¿no? Toda la atención de emergencia, pueden disponer de eso a través de una coordinación con el departamento de enfermería. Y también el departamento de enfermería también cuenta también con otro termo que se les deja todas las noches, en el cual también hay vacuna BCG y vacuna de hepatitis B pediátrica, sobre todo para cuando nacen hijos de madre con hepatitis B confirmada,
Sabemos que las primeras 6 horas de vida es crucial colocarle su vacuna contra hepatitis B pediátrica y su inmunoglobulina de hepatitis B pediátrica también, ¿no? Entonces, el producto que es la vacuna de hepatitis B pediátrica sí está disponible las 24 horas, como le digo, durante los turnos noches en el termo del departamento de enfermería. Lo que es la inmunoglobulina de hepatitis B, sí no la manejamos en el servicio de inmunizaciones, pero se encuentra disponible en farmacia de emergencia, ¿no? Para que si alguna vez, cuando tal vez también, no sé si tal vez ustedes también rotarán por el servicio de neonatología o tienen compañeros que están en el servicio de neonatología, puedan comentarles. El personal de enfermería de neonatología también tiene conocimiento de esto, ¿no? Entonces, siempre es bueno que tal vez comentarles a ustedes, ¿no? Para que también sepan que cuando es necesario podemos coordinar y poder mandar una brigada, ¿no? O disponer de ese termo en los turnos noches. Bueno, eso es todo. No sé si ustedes también tienen alguna duda que hacerme. Estoy dispuesta a resolver sus consultas. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches, Lice. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Lice? Le saluda Anabel. Mire, quería hacerle una consulta. Bueno, en primer lugar agradecerle por apoyarnos en esta oportunidad. Nos ha brindado datos que sí son de gran ayuda, sobre todo para el momento de la emergencia, ¿no? Con respecto a lo que nos comentó bueno, de aquellas circunstancias lamentables que nos enfrentamos cuando hay algún indicio de violencia, ¿no? Pero también nos ha llegado casos en su momento de reacciones adversas inmediatas, en este caso con la pentavalente. En el momento, digamos, ¿cómo haríamos para poder reportarlo? Tengo entendido que ustedes tienen su registro y más que nada si es que también son vacunados en periferia y los traen por alguna reacción, netamente, por ejemplo, una convulsión, igual se reporta con ustedes, se les notifica a ustedes, o es que lo tienen que reportar en periferia, y cómo están haciendo en ese sentido. Bueno, sí, en ese caso sabemos que por ser el hospital de tercer nivel de referencia, ¿no? De Lima Este, muchos de los casos de reacciones adversas a vacunas, sobre todo las que son moderadas o severas, van a estar llegando al hospital, ¿no? No necesariamente solo las reacciones que puedan ser por niños vacunados dentro del servicio de inmunizaciones del mismo hospital, sino de todos los centros de periferia. En ese caso, sí, la atención debe darse y debe hacerse una notificación. La notificación se hace en la ficha de farmacovigilancia. Justo ahorita está buscando también en la computadora el archivo de la ficha en farmacovigilancia, que es la clásica hoja amarilla que se le dice, aunque ya no es amarilla. Esa ficha de farmacovigilancia ha tenido una variación durante este año, en el cual sale una adenda a esa ficha de farmacovigilancia, pero más abocada al tema de vacunación. Debido a lo de vacuna COVID, sobre todo, ¿no? Sacaron esta nueva versión. Creo que acá tengo justo una que les voy a compartir. Ahorita, ya sí está. A ver, ahorita les comparto. Sí, acá está. No sé si la pueden visualizar. Esa es la ficha que se emitió este año, que es la ficha de notificación de eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización. Voy a dejarle, sobre todo en tópico de emergencia, ¿no? Que es quizás el primer lugar donde puedan llegar estos casos, unos cuantos ejemplares de esta ficha, pero normalmente esto también lo dispone farmacia, ¿no? Porque en el hospital hay un comité de farmacovigilancia
que aparte de ver el tema de RAMS, ¿no? De reacciones adversas a medicamentos, también incluye lo que es los ESAVIs, los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, ¿no? Este es un modelo de ficha, por ejemplo, que tenemos en el servicio como un ejemplo de cómo llenado, porque sabemos que los reportes de reacciones puede ser a través de cualquier personal de salud que sea el primero que está captando este tipo de reacción, ¿no? Esta ficha, una vez llena, tenemos que dárselo al químico de guardia, al químico que está encargado de farmacovigilancia, que normalmente es el químico de guardia. El químico de guardia lo va a ingresar a una plataforma que es el e-reporting, y ellos van a, de acuerdo a un cálculo, van a determinar la causalidad de esa reacción, si fue debido a la vacuna o fue una reacción dentro de las tasas esperadas. Porque sabemos que todas las vacunas tienen ciertas reacciones que están dentro de la frecuencia o lo esperado, pero hay algunas reacciones que pueden salir de esta tasa, ¿no? Y estas reacciones, sobre todo las severas, tienen que ser, tienen que tener una mayor vigilancia epidemiológica. Es por ello que si en caso la reacción que ustedes están recibiendo es una reacción que cumple los otros criterios de SAVI grave que pueden ver en esta ficha también, que es requiere hospitalización, hay un riesgo de muerte, genera discapacidad, anomalía congénita o fallecimiento de la persona, tiene que ser también notificado, aparte de esta ficha, tiene que ser también notificado a través del servicio de epidemiología, porque epidemiología va a realizar un estudio a mayor profundidad y lo va a elevar al comité de SAVI del Ministerio de Salud. Ese comité de SAVI del Ministerio de Salud también va a determinar la causalidad de la reacción e incluso va a emitir un informe final de SAVI en el cual va a dar las siguientes recomendaciones para la vacunación de ese menor o de esa persona. Por ejemplo, si la reacción severa se debió a la vacuna pentavalente, y determinan, ¿no?, que la causalidad sí fue debido a uno de los componentes de la vacuna, probablemente pertussis, ¿no?, que es el que más se ve. Entonces ellos van a determinar que quizás las segundas dosis, terceras dosis, ya no sea con la vacuna pentavalente, sino sea a través de la vacunación con DT pediátrica, hepatitis B pediátrica y hemófilos influenzae tipo B. Pero esa vacunación digregada, podría decirse, se va a dar luego de la emisión de ese informe, ¿no? Por eso es importante la notificación, porque a veces puede ser que lleguen niños que ya les toca sus siguientes dosis y al consultarles cómo le fue al niño con la dosis anterior, recién ahí nos enteramos que la mamá nos refiere que tuvo cierta reacción. Mayormente lo normal es la fiebre, el llanto persistente, ¿no?, el dolor, el eritema, la inflamación en la zona de vacunación, pero un caso más severo como convulsiones, ¿no?, post-vacunal, sí, definitivamente yo creo que los padres sí lo van a llevar a emergencia en el hospital, y sería bueno que esto haya sido notificado y siempre quedarse un cargo de la notificación en el caso del servicio, que sería importante que nos comuniquen a nosotros para nosotros poder hacerle seguimiento y poder llegar hasta el informe final del comité de SAVI y determinar, ¿no?, cuál va a ser el proceder para las siguientes dosis de este niño, ¿no? Pues sabemos que este niño sí o sí tiene que continuar su calendario de vacunas, ¿no?, porque haya tenido una reacción a una vacuna, se va a paralizar toda su protección. Bueno, este formato que sí los proporciona farmacia, le voy a pedir unos cuantos juegos más y le voy a alcanzar ahí en el tópico de pediatría con el formato también de epidemiología, pero es importante que cuando sea un caso severo con esos criterios que les acabo de mencionar, sea también notificado, avisado al servicio de epidemiología para que hagan el informe más exhaustivo que pide el comité de SAVI. Este tema que has mencionado, Fiorella, es muy importante y ya muchas veces se les ha explicado y se ha notificado, pero o se les ha explicado a los que hacen emergencia la necesidad y la importancia de reportar, ¿no? Pero a veces no se sabe, no saben ni dónde está la hoja, y efectivamente cuando uno no toma conciencia de que esto existe, primero, segundo, dónde está y que es obligatorio reportar, porque inclusive ha habido casos que
habiendo venido acá, no se han reportado, se van a otro lado, lo reportan, y cuando hacen el seguimiento dice, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó por allá y no se reportó y estamos en falta? ¿No? Entonces parece mentira, pero esto se hace luego una cadena y lo que ven es, no tienen conocimiento, no se evaluó, no se consideró y estamos mal, pues, ¿no? Porque no lo reportamos como debe ser. Es por eso que ustedes, residentes, los internos que están ahí, deben saber que esta hoja existe, empezando por ahí, que hay que hacer los reportes, y los reportes pueden ser leves, moderados, severos. Como bien menciona Fiorella, nosotros hemos tenido casos, ya hace tiempo no los tenemos, pero no sé si porque no los reportan o porque no llegan, ¿no? Inclusive hay todo un presupuesto que se maneja desde el ministerio para poder dar soporte a estas situaciones severas, ¿no? Que lo tenemos nosotros como hospital de tercer nivel, que supuestamente es donde llegan los casos severos. Pero es importante que ustedes tomen conocimiento y precisen esto en cualquier situación donde estén trabajando, de ver o pensar que se eleva el documento y bueno, luego se hace el análisis, ¿no? Y se determina si pues, obedeció o no obedeció. Y sobre todo que es muy importante, como lo menciona Fiorella, para poder ver cómo se va a vacunar y cómo se va a hacer el seguimiento a este niño. Hay muchas mamás que tienen mucho temor y terror de volverlos a vacunar. Y ahí se está perdiendo una oportunidad de proteger a un niño, pero por no saberle explicar, por no saberle decir y tomar los cuidados para la siguiente vacunación, ¿no? Y obviamente eso se va a dar si es que nosotros no sabemos manejar adecuadamente la información y no sabemos manejar. Eventos adversos es también todo otro tema largo, ¿no? Que podríamos discutir toda una charla, pero es importante que ustedes tengan y tomen en cuenta este punto. No sé si algo más quieras acotar, Fiorella. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional? Bueno, sí, yo quisiera también compartirles, ¿no? El tema de que debido pues a la pandemia, sabemos que el año pasado fue un año un poco difícil por el tema de la importancia, ¿no? De la atención de los casos de COVID en el hospital, ¿no? Entonces, comentarles pues la ubicación actual, porque quizás alguno no sepa cómo es el manejo ahora en el servicio de inmunizaciones, ¿no? Sabemos que antes éramos prácticamente a libre demanda, ¿no? O sea, atendíamos toda la demanda posible que llegaba, tanto en la mañana como en la tarde, ¿no? Pero actualmente, pues, debido a la situación de pandemia, ya, y también que no nos ubicamos en nuestro servicio normal, estamos en la cuna jardín, y también estamos de vacunación contra COVID en población vulnerable, pacientes comórbidos. Entonces, parte de la actividad regular no ha parado, pero sí estamos con una organización distinta, podría decirse, ¿no? Lo que es la vacunación de brigadas de vacunación de recién nacidos, eso sí se mantiene, porque sabemos que en el hospital todos los días nacen bebés, las 24 horas del día. Entonces se hace la vacunación de los recién nacidos todos los días, incluyendo domingos y feriados. Eso sí, no hay ningún problema. Si hay algún niño que necesita vacunación BCG, tenemos vacuna BCG disponible todos los días del año, así que es una vacuna importante, porque varios niños que nacen en el hospital, probablemente ustedes van a ver que son niños con factores de riesgo, prematuros sobre todo, ¿no? Que no llegaron a los 2 kilos de peso, y durante su estancia en neonatología quizás no llegaron a completar la vacuna BCG por su bajo peso al nacer, o porque estuvieron hospitalizados por alguna patología en especial, ¿no? Entonces, si ustedes detectaran a algún niño que está pendiente de su vacuna BCG, como bien ha dicho la expositora, si es menor de 1 año, normal, podemos colocarle su vacuna BCG, y si es un niño que ya tiene 1 año de edad a más, sí es recomendable previo hacerle la prueba de PPD para descartar que no haya una prima infección de por medio antes de colocar la BCG. Con una receta simple, nada más le pueden indicar su prueba de PPD, que también la aplicamos en el servicio de inmunizaciones, puede acercarse normal con esa orden. Y en el caso de lo que es programa regular, los días que atendemos a niños son los días martes, jueves y viernes. El ingreso, para que sea un ingreso diferenciado de los pacientes que se vacunan contra COVID,
el ingreso actualmente de los pacientes que son del programa regular es por la puerta del nuevo comedor. Ahí en la Cuna Jardín han habilitado un nuevo comedor, que es una puerta que está paralela por la pista de interna del hospital, y pueden ingresar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana por esa puerta, porque después ya el personal de nutrición comienza a habilitarlo para el despacho de alimentos, y desde las 2 de la tarde hasta antes de las 6 de la tarde, que también podemos atenderlos. En el caso de los niños sin factores de riesgo, ¿no? Mayormente si vienen programados con una cita previa, que llaman al teléfono de citas, que es el 9733-00002, que una licenciada de enfermería contesta las llamadas de 2 de la tarde a 5 de la tarde, les pide su documento de identidad para que ella pueda visualizar en el sistema, que es vía web, todo su historial de vacunas y pueda ver qué vacunas está pendiente y programarle una fecha, un horario de atención con las vacunas que está pendiente. Pero en caso tengan algún niño con factor de riesgo, por ejemplo, niños prematuros, niños con alguna patología, alguna comorbilidad, niños que sean hijos de madres VIH, o algún caso en especial, ¿no? Niños con discapacidad también puede ser. Ellos pueden acudir sin previa cita, ¿no? La primera ocasión, el primer contacto con el servicio de salud. La primera ocasión pueden derivarlos en ese horario sin ningún problema, porque son niños que tienen alguna condición especial y que no se debe retrasar más, ¿no? Su continuación de su calendario de vacunas. Ya después de que viene con nosotros ya vemos lo que es la programación de sus próximas citas, pero sí, sería bueno que sea de esto de conocimiento para ustedes, para que ustedes sepan las fechas, los horarios y el lugar por lo cual ellos pueden acercarse para consultar lo que es vacunación y podamos nosotros atenderlo y continuar. También en el servicio de vacunación estamos dando lo que es la suplementación de hierro a niños de alto riesgo, ¿no? También eso sí, si tienen algún niño con alto riesgo, creo que muchos de ustedes también ya lo saben, conocen a la licenciada Nidia Neira, que es la licenciada de crecimiento de alto riesgo y suplementación de tratamiento de anemia, ¿no? Entonces niños con anemia, niños con suplementación de hierro porque tienen alto riesgo, justo con la doctora Gariza me parece hay una coordinación previa y estos niños son suplementados y también tamizados, ¿no? Gracias, Fiorella, por toda la información. Chicos, entonces ya saben ustedes si hay alguna duda, algún tema, como siempre les digo, parte de la evaluación de un paciente no es que llegue y nos organizamos solo en la patología. A ver, hay que ver al paciente en un contexto completo desde lo que es su crecimiento y desarrollo, su carnet de inmunizaciones, y es muy importante porque nos damos con muchas sorpresas. Y es una oportunidad de poder ayudar a ese niño y completar la vacunación, porque si no es un niño con riesgo, ¿no? Entonces, sobre todo los niños pequeños, los niños futuros con factores de riesgo, con enfermedades, llámese congénitas, de tipo cardiopatías, neurológicas, ¿no? Tenemos mucho temor con el tema de las vacunas, sobre todo en los pacientes que ahora que estamos viendo epilepsias y convulsiones por todos lados. Y hay que tener en cuenta que ese niñito tiene un factor de riesgo muy importante y hay que protegerlo. Y vacunarlo es protegerlo. Gracias, Fiorella, nuevamente por apoyo. Y bien, chicos, si no hay más preguntas, nos quedamos acá. Hayan aprovechado y es un tema que siempre hay que revisar. Es bastante información, pero es básica cuando nosotros atendemos a pacientes pediátricos. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches, Fiorella, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, licenciada. Gracias. Muchas gracias, Licen. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas, Mari.